soplas al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Bienvenido al estudio devocional Tiempo con Dios. El día de hoy analizaremos el tema Jehová pone sus ojos sobre todos, continuando en el estudio de Proverbios 15, versos 1 al 15. Y dice la palabra de Dios: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Jehová pone sus ojos sobre todos. El día de hoy analizaremos 3 puntos, los cuales la Biblia nos enseña para nuestra diaria vida, para nuestra cotidianidad. Para empezar, nuestro primer punto es sabiduría para hablar. Hemos visto que la sabiduría es algo que debemos anhelar más que todas las cosas, más que todo lo demás, más que todo lo material. La sabiduría es lo primero que debemos anhelar y lo primero que debemos buscar en nuestro día a día. Y el día de hoy la Escritura nos enseña acerca de la sabiduría de nuestras palabras. Debemos ser sabios, personas inteligentes, personas astutas para utilizar las palabras que el Señor nos permite decir. Y la Biblia comienza diciéndonos esto en los siguientes versículos. El verso 1, la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta violenta lo excita más. ¿Qué nos dice esto? Exactamente que lo que nosotros hablamos en una discusión determinará el curso que ésta tome. Si estamos en un momento tal vez en el que la discusión está muy fuerte y nosotros escogemos tomar el camino de tomar palabras ásperas o responder de forma violenta, en lugar de llegar a una solución, vamos a provocar que el furor suba. Por eso la palabra nos dice, debemos dar una respuesta amable para calmar el enojo. ¿Y calmar el enojo en quién? Principalmente la Biblia nos enseña en que debemos tener dominio de nuestras emociones, dominio de nuestros pensamientos, dominio de nuestro temperamento. Pero esto también aplica para las personas que están involucradas en este tema de discusión. Una respuesta blanda va a alejar la ira, va a alejar el furor. Una respuesta, siempre y cuando sea verdad, debe darse de forma amable. Y continúa diciendo, la lengua de los sabios, de esta brota la sabiduría, pero de los necios brotarán necedades. Una persona sabia únicamente va a utilizar sus palabras para extender sabiduría. No estamos quitando el hecho de que como seres humanos podemos bromear, podemos hacer un relajo, pero siempre debe ser algo sano. Sin embargo, eso no debe ser una ley para el resto de nuestras vidas. ¿Podemos hacer tal vez algún comentario chusco? Por supuesto que sí, somos seres humanos. Pero en ningún momento la sabiduría debe apartarse de nuestra boca. Sin embargo, las personas insensatas, los necios únicamente van a hablar necedades. La Biblia dice sandeces.
¿Cómo caracterizamos a una persona sabia de una persona necia? Bueno, pues por sus palabras. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos caracterizarnos por usar palabras correctas, por usar palabras sabias. La Escritura continúa diciendo, en el verso 4, la lengua apacible es árbol de vida. En otra versión dice, la lengua amable es un árbol de vida. Y el árbol de vida es una referencia que se utiliza de forma constante en Proverbios para señalarnos un refugio y un descanso. Pero vamos a ver el contraste. La lengua perversa hace daño al espíritu. La sabiduría de nuestras palabras debe residir en el mensaje que estamos transmitiendo. Nuestra lengua debe ser amable. Nuestras palabras siempre, por más enojados que estemos, deben ser amables. Pero las palabras del sabio, la lengua perversa, siempre hará daño al espíritu de las demás personas. Y el versículo 7 nos dice, los sabios esparcen sabiduría con sus labios, pero los necios con su mente hacen todo lo contrario. ¿Qué nos enseña este punto? Que nuestras palabras, la boca, va a definir quiénes somos. Si hemos escuchado la cita bíblica de por sus frutos los conoceréis, bueno, por nuestras palabras también seremos conocidos ante todas las personas. Los sabios únicamente esparcen sabiduría con sus palabras. Lo único que saben hacer es hablar sabiduría con las demás personas. Sin embargo, los necios, ni siquiera con sus palabras, con sus propios pensamientos, esparcen necedades, esparcen contiendas, esparcen problemas y en una discusión hacen que el furor crezca. Así que debemos ser personas inteligentes para hablar, que hablemos únicamente palabras amables, tonos amables y siempre la verdad. Recordemos que eso ya es algo que nos debe caracterizar, hablar siempre con la verdad. El punto número 2 que vemos el día de hoy es una característica propia de nuestro Dios, la cual es su omnipresencia. ¿Cómo sabemos eso? Hablamos acerca de la omnipresencia cuando sabemos que Dios está en todos lados. Pero también hablamos de otra característica que es la omnisciencia de Dios. Esto comienza en el versículo 3. El Señor está en todo lugar, vigilando a los buenos y vigilando también a los malos. Dios está en todo lugar, aunque tú y yo no querramos aceptarlo. La Biblia nos está diciendo esto para que tengamos conciencia de que en cualquier lugar en el que estemos, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, con personas que no conocen de Dios, con amigos o familiares, Dios está ahí. Y aun si nos desenvolvemos en un lugar en el que no hay más creyentes, bueno, Dios está ahí viéndonos, vigilando lo que estamos haciendo. Cuidándonos, sí, pero principalmente viendo lo que hacemos. El otro versículo aquí en este pasaje dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, por el mismo fruto que tenemos que dar en nuestra vida, vamos a demostrar siempre lo que somos. La Biblia nos enseña que Dios está en todos lados. Y la Biblia nos enseña que, aplicándolo exclusivamente a los creyentes, que el Señor no soporta las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado la oración de los justos. ¿Cómo sabe quién es malvado y quién no? Bueno, pues Él está en todos los lados. Él sabe, Él conoce los corazones de todas las personas. La Escritura sigue diciendo acerca de esto, que el Señor no soporta la conducta de los malvados, pero ama a quien vive una vida recta. El Señor, como lo sabe todo, sabe quién vive una vida conforme a su palabra de forma genuina y quién lo hace únicamente por apariencias. La Escritura dice, al que deja el buen camino, se le corrige con dureza, y el que odia la reprensión, morirá. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué nos dice la Escritura? Que el Señor siempre va a querer que nosotros conozcamos la corrección. Pero el corazón del hombre, si realmente ama a Dios y si realmente ha sido transformado por Dios, entonces va a alejarse del camino incorrecto. Al que deja el buen camino se le corrige con dureza. Sin embargo, al que odia la reprensión, su camino le lleva directamente a la muerte.
Si a la vista del Señor están la muerte y el sepulcro, pues con mayor razón los pensamientos de los hombres. La Escritura dice el Seol y el Abadón. Estas son referencias que nos hablan acerca del lugar de los muertos, el Seol, y el Abadón significa destrucción y se refiere a la experiencia del castigo eterno. O sea, en otras palabras, si el Señor ve aquello que no está delante de nuestros ojos, ¿cuánto más no va a conocer el corazón de cada ser humano? Con mayor razón conoce los pensamientos de los hombres. Él sabe todo, Él está en todos lados, Él sabe quién le adora con sinceridad, Él sabe quién le adora con honestidad y quién le adora únicamente por compromiso o incluso quién le adora por costumbre o por cumplir con otras personas. El Señor pone sus ojos sobre todos nosotros, nos enseña cuál debe ser el camino que nosotros debemos tomar. Y el punto número 3 que vamos a ver en este devocional es la condición y el resultado en el corazón. En el versículo 13 dice la Escritura, el corazón alegre tendrá un rostro feliz. El corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. En otras palabras, el corazón alegre se demostrará en un rostro feliz, pero el corazón enfermo emocionalmente y espiritualmente, tendrá un semblante triste. La mente inteligente busca el saber, pero los necios se alimentan de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete. ¿Qué nos dice todas estas escrituras acerca del corazón? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, una vez que nosotros sabemos cuál debe ser, esto ya lo tomamos como un repaso, cada vez que nosotros sabemos que debemos hablar con sabiduría, que Dios está en todos lados y que debemos vivir de forma correcta, tendrá un resultado, un impacto en nuestra vida. ¿Qué clase de impacto tendrá? Que nuestro corazón siempre estará alegre, porque viviremos hablando de forma correcta. Recordemos que la Escritura aquí en Proverbios nos enseñó que uno de los puntos en los que tendremos prosperidad, en los que tendremos riqueza, es en el fruto de nuestras palabras. Y si nosotros hablamos de forma correcta, de forma sabia y amable a las personas, tendremos esa prosperidad en que cosecharemos esa misma amabilidad. También debemos tener conciencia de que si nosotros vivimos una vida correcta delante de Dios, no de las personas, porque eso sería una apariencia meramente, no, delante de Dios, quien discierne los corazones y quien ve lo más profundo de nosotros, entonces tendremos un corazón alegre, claro, tendremos aflicciones en este mundo, pero el Señor permitirá que pasemos todo eso para formar nuestro carácter. Incluso si después de conocer el camino correcto, escogemos alejarnos de Dios, bueno, la Escritura dice, al que deje el buen camino se le corrige con dureza, porque Dios al que ama lo corrige. Y si el Señor nos corrige después de que nosotros nos alejamos de sus palabras, de sus preceptos y de sus mandamientos, Él nos corregirá, pero no porque quiera ser un Dios castigador, sino porque es un Dios que nos ama y que nos regresa a sus sendas. Nuestro corazón va a externar lo que realmente somos. Si nosotros encontramos deleite en obedecer a Dios, ese deleite se demostrará en alegría. Si nuestra mente busca el conocimiento, la sabiduría, el corazón va a demostrarlo en nuestro rostro. Pero si nuestra boca es necia y únicamente buscamos hablar y escuchar necedades, bueno, nuestro corazón se va a enfermar. ¿Y qué dice la Escritura de un corazón enfermo? Bueno, nos dará un semblante triste. Finalmente, la Escritura nos dice, para quien está afligido, todos los días son malos, pero para quien está contento, todos los días son una fiesta constante. La felicidad verdadera está siempre determinada por el estado del corazón. No estamos menospreciando las pruebas, los dolores que podemos sufrir en este mundo tan corrompido. Pero en Dios está nuestra felicidad, en Dios está nuestra esperanza. El día de hoy aprendimos acerca de 3 puntos. Primero, debemos tener sabiduría para hablar. Recordemos que el sabio acepta la corrección y el consejo de su padre con humildad. Como resultado de esto, mantiene buenas relaciones con las personas y acumulamos riquezas no materiales, pero sí riquezas que la Biblia nos enseña que son para nuestra vida. Así que
Como invitación, ejercitemos la piedad para obedecer la palabra de Dios y no obedecer a nuestras emociones y hacer pleitos. Así que tengamos siempre una lengua apacible. También aprendimos acerca de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, lo cual es que Dios está en todos lados y Dios lo sabe todo. Debemos andar por el camino de la verdad constantemente. Debemos ser atraídos por la gracia de Cristo y por su palabra. Si el Señor ve el lugar del sepulcro que está debajo de la tierra y ve el lugar de destrucción eterna, ¿cuánto más no ve lo que guardamos en el fondo de nuestro corazón y lo que hayamos hecho en lo secreto? Él lo ve absolutamente todo. Por lo tanto, debemos estar conscientes de esto y vivir una vida agradable delante de Dios. Y en tercer punto, aprendimos que nuestro corazón externará lo que realmente somos. Si nosotros hallamos esa felicidad en hablar palabras sabias, bueno, nuestro corazón se sentirá feliz. Y si nosotros vivimos verdaderamente una vida recta delante de Dios, nuestro corazón también lo externará. Pero si nosotros vivimos de apariencias, vivimos alejados de Dios de forma deliberada, bueno, nuestro corazón se enfermará de pecado, se enfermará de dolor y lo externará en nuestro rostro. El Señor está en todos lados. El Señor lo ve todo, el Señor lo sabe todo. Así que corramos hacia Él. ¿Qué es lo que no podemos ocultar ante los ojos de Dios? Quien lo ve todo. Confesemos nuestros pecados. Sabemos que hemos hecho cosas malas, pero busquemos a Dios para que Él nos limpie, nos restaure, Él nos perdone y nos ayude a andar por la senda correcta. Vivamos con esto en nuestros corazones y que este día tengamos siempre palabras suaves, palabras amables y alejar lo áspero de nosotros. Que vivamos sabiendo que Dios nos ve y que Dios sabe lo que hay en nuestros corazones y nuestro corazón externará lo que realmente somos. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado en este devocional. Nos vemos pronto.